Supervolcanes. Las consecuencias potenciales de una erupción supervolcánica para la vida en el planeta. Los supervolcanes son fenómenos geológicos impresionantes que, a lo largo de la historia de la Tierra, han desencadenado cataclismos de proporciones épicas. Aunque son eventos relativamente raros, su potencial destructivo es tan significativo que su estudio y comprensión son fundamentales para comprender los riesgos a los que nos enfrentamos como habitantes de este planeta. En este vídeo, exploraremos el peligro de los supervolcanes y destacaremos algunos de los más notorios en la historia geológica. ¿Qué es un supervolcán y cómo funciona? Un supervolcán es un volcán con la capacidad de expulsar más de 1000 kilómetros cúbicos de material volcánico durante una erupción. A diferencia de los volcanes convencionales, los supervolcanes no tienen la típica forma cónica, en su lugar, se manifiestan como grandes depresiones en la corteza terrestre llamadas calderas. La erupción de un supervolcán puede tener consecuencias globales, liberando enormes cantidades de ceniza, gases y partículas a la atmósfera. Estos eventos pueden alterar el clima mundial y afectar la vida en la Tierra de diversas maneras, desde cambios en la temperatura hasta alteraciones en la calidad del aire y la disponibilidad de luz solar. Estos son algunos de los supervolcanes más peligrosos del mundo conocidos por la ciencia, y sus últimas erupciones. Yellowstone, Estados Unidos, hace aproximadamente 640.000 años. Toba, Indonesia, hace aproximadamente 74.000 años. Taupo, Nueva Zelanda, hace aproximadamente 26.500 años. Campi Flegrei, Italia, hace aproximadamente 40.000 años. Lake Tal, Filipinas, hace aproximadamente 5.000 años. Consecuencias potenciales de una erupción supervolcánica. Clima global alterado. Una de las consecuencias más significativas de una erupción supervolcánica es la alteración del clima a nivel mundial. La liberación masiva de gases, como dióxido de azufre, puede alcanzar la estratosfera, formando aerosoles que reflejan la luz solar. Este proceso puede resultar en un fenómeno conocido como invierno volcánico, donde la radiación solar se reduce, provocando un enfriamiento generalizado en la atmósfera. Este cambio climático repentino puede tener consecuencias devastadoras para la agricultura y la biodiversidad. Las temperaturas más bajas y la disminución de la luz solar pueden afectar el crecimiento de las plantas, comprometiendo las cosechas y provocando escasez de alimentos. Además, la interrupción en las cadenas alimenticias puede afectar la vida silvestre, llevando a la extinción de especies y alterando los ecosistemas. Impacto en la salud humana. Las erupciones supervolcánicas también pueden tener consecuencias directas para la salud humana. La expulsión de grandes cantidades de ceniza volcánica puede contaminar el aire, provocando problemas respiratorios en las poblaciones cercanas. Las partículas finas de ceniza pueden penetrar profundamente en los pulmones, causando irritación y enfermedades respiratorias. Además, la ceniza volcánica puede contener compuestos químicos nocivos, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud como irritaciones de la piel. Las comunidades cercanas a la erupción pueden enfrentar condiciones de salud adversas y la atención médica puede verse sobrepasada, generando crisis humanitarias. Desplazamiento de poblaciones. Las áreas afectadas por una erupción supervolcánica, especialmente aquellas cercanas al epicentro, pueden volverse inhabitables debido a la acumulación de ceniza, la destrucción de infraestructuras y la amenaza continua de actividad volcánica. Este escenario obligaría a la evacuación de comunidades enteras, generando desplazamientos masivos de población. El desplazamiento de comunidades afectadas plantea desafíos significativos, desde la provisión de refugio y alimentos hasta la reconstrucción de vidas y comunidades, porque las erupciones supervolcánicas pueden dejar cicatrices duraderas en las poblaciones afectadas, tanto a nivel físico como psicológico. Alteración de ecosistemas. Los cambios en la temperatura y la radiación solar pueden afectar los ecosistemas a nivel mundial, alterando la vida silvestre y la biodiversidad. La cascada de efectos desencadenados por una erupción supervolcánica puede alterar drásticamente los ecosistemas en todo el mundo. Los cambios en el clima y la radiación solar
pueden afectar la distribución de especies, provocando la extinción de algunas y la proliferación de otras. Los ecosistemas terrestres y marinos pueden experimentar trastornos en sus cadenas alimenticias, afectando a los organismos desde la base hasta la cima de la pirámide trófica. La biodiversidad global puede enfrentar una presión significativa, y la capacidad de adaptación de las especies a estos cambios repentinos se pondrá a prueba. Los científicos estudian activamente cómo estas alteraciones ecológicas pueden tener repercusiones a largo plazo en la salud de nuestro planeta. Si bien las erupciones de supervolcanes son eventos raros, su potencial destructivo es inmenso y debe ser comprendido en profundidad. La investigación continua y el monitoreo activo de las regiones con actividad supervolcánica son esenciales para anticipar posibles erupciones y prepararse para mitigar sus consecuencias. La conciencia global sobre estos eventos extremos es crucial, ya que la preparación y la colaboración internacional son clave para hacer frente a las amenazas que presentan las erupciones supervolcánicas para la vida en la Tierra. En el hipotético escenario de la erupción de un supervolcán, esta sería de proporciones monumentales. La vida tal como se conoce en esta región se vería alterada en un abrir y cerrar de ojos. Las llamas ardientes, la lluvia de ceniza y la furia de la tierra desatarían un caos que desafiaría la capacidad de respuesta de incluso las sociedades más preparadas. La evacuación masiva se convertiría en una necesidad imperante, mientras la población se enfrenta a la urgencia de abandonar sus hogares para salvar sus vidas. Este vídeo no busca sembrar el pánico, sino destacar la importancia de la conciencia y la preparación ante los riesgos naturales que persisten en nuestro entorno. La ciencia moderna y la tecnología ofrecen herramientas para monitorear y comprender mejor la actividad volcánica, permitiendo a las comunidades afectadas tomar medidas proactivas. En la sombra de este gigante dormido, la humanidad se encuentra en un constante juego de anticipación y preparación, recordando que, aunque la Tierra pueda ofrecer belleza y recursos, alberga también fuerzas que exigen respeto y mucha precaución. Déjame un comentario. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo enigma.